Neuropsicología de la educación. Hola a todos, la temática a desarrollar corresponde a la neurociencia cognitiva con la actividad del lenguaje, presentado por Jenny Paola Gutiérrez Parrao, estudiante de la Corporación Iberoamericana con la especialización Neuropsicología de la Educación. Bueno, para iniciar vamos a dar una breve introducción de la ponencia que vamos a abordar. El lenguaje, entendido como el formato de comunicación más desarrollado por el hombre, se considera un complejo sistema único y particular que sigue siendo el patrón de distinción clave del ser humano en el contexto desarrollado. Filogenético. Bueno, también vamos a ver la parte de contextualización del lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas, que son sistemas estructurados de signos que expresan ideas en los que la palabra es la presentación. La presentación del lenguaje se realiza a través de la palabra y la escritura, mediante los órganos efectores musculares y de las extremidades superiores y del sistema bucofonatorio. El lenguaje tiene 3 niveles de mayor o menor complejidad. Bueno, en el primer nivel es monemas. Son las unidades de la primera articulación o unidades más pequeñas dotadas de significado. Pueden tener un contenido semántico, lesemas o bien una función gramatical, morfemas. Bueno, también contamos con el fonemas, que son las unidades de segunda articulación y se definen como las unidades menores de sonido. Constituyen una lista cerrada en el que el caso del idioma español está formado por 24 fonemas. De su combinación surgen los monemas. Y contamos con los rangos pertinentes. Las unidades de la tercera articulación se denominan rasgos pertinentes, que son los movimientos elementales del aparato bucofonatorio, que permiten la emisión de fonemas, de acuerdo con las convenciones fonéticas de cada lenguaje. La regulación del lenguaje se lleva a cabo a través de los sistemas motores voluntarios, en los que intervienen las vías piramidales y también mediante las vías que regulan los automatismos motores de tipo extrapiramidal. La lesión de las vías piramidales o extrapiramidales pueden producir diversas alteraciones del lenguaje y el habla. Bueno, a continuación vamos a ver la tabla de trastornos principales del lenguaje y el habla. Bueno, tenemos la patología y tenemos las características. Bueno, la patología de disfonía, alteraciones de la voz producida como consecuencia de los trastornos orgánicos o funcionales de los órganos fonatorios. Se manifiesta por cambios en el tono, intensidad, timbre y duración de la voz, a pesar de estar preservada la función simbólica del lenguaje. Bueno, tenemos la patología disartria, trastornos de la articulación del habla causado por alteraciones neuromusculares. Estando preservado el lenguaje, puede estar causadas por lesiones del sistema nervioso central, disartria central, o por lesión del sistema efectores del lenguaje, disartria periférica. Tenemos la patología afasia, que es un trastorno del lenguaje de tipo comprensivo o expresivo, tanto hablado como escrito, como consecuencia de una lesión cerebral en las áreas que regulan el lenguaje. Tenemos la dislalia, que es trastorno de la articulación de fonemas, que no está causada por patología del sistema nervioso central ni de los órganos fonoarticulatorios. Tenemos la patología difemia, que es un trastorno de elocución que se caracteriza por el bloqueo espasmódico que interrumpe o impide la
emisión de la palabra, produciendo repetición involuntaria de las sílabas o palabras. Disfemia tónica o de tensiones espasmódicas que interrumpen la fluidez verbal. Disfenia clónica. Tenemos también la patología disglosia. Bueno, trastorno que de la pronunciación causada por lesiones o malformaciones estructurales de los órganos del habla, de origen no neurológico. También recibe la denominación de dislalia orgánica. Bueno, también tenemos la parte de las bases neurológicas del lenguaje. Dentro del lenguaje humano podemos distinguir dos tipos de lenguaje, el receptivo y el expresivo. Bueno, el lenguaje receptivo es el que nos permite entender las palabras habladas o escritas. La onda sonora y la luminosa llegan a la cóclea y a la retina y se transforman en una señal eléctrica, impulso nervioso, y a través de los nervios viajan al encéfalo. Mediante el lenguaje expresivo realizamos determinados movimientos motores que nos permiten pronunciar palabras y escribir dando un significado. En el lenguaje humano no hay muchas estructuras cerebrales implicadas en el lenguaje, que no solo ofrecen un complicado sistema lingüístico, sino que además hay como un desarrollo neuromuscular que nos permite expresarlo. Bueno, la parte de lateralización y la parte de ubicación. Bueno, la conducta, ¿dónde se encuentra? En la conducta verbal está lateralizada en el hemisferio cerebral izquierdo. La mayoría de las dificultades o problemas en el lenguaje vienen determinados por lesiones en este hemisferio del cerebro. Una de las formas mejores para determinarla, la denominación del lenguaje. Estructuras cerebrales en el lenguaje. Bueno, tenemos los ganglios basales, son una composición subcortical que están compuestas por tres núcleos: núcleo caudado, núcleo putamen y globo pálido. El caudado y el putamen juntos forman el estriado. Todos estos núcleos están implicados en el control de los movimientos. Bueno, en esto podemos ver una imagen donde contamos con las áreas del lenguaje. Entonces, clasificación: hay tres regiones en el corteza asociativo que están implicadas en la actividad lingüística. Tenemos la área de Broca, que está con azul. Esta área está implicada en el lenguaje articulatorio, pero hay recientes estudios han descubierto que una afectación limitada en el área de Broca produce una afasia de Broca transitoria y con problemas articulatorios leves. Necesita de lecciones más extensas para que haya una afasia de Broca persistente. Tienen que coger estructuras como corteza motora inferior, lóbulo parietal y también contamos con corteza visual, giro angular, área de Witten, corteza motor y corteza auditivo. Modelos teóricos del lenguaje. Estudios recientes han demostrado una rutina crítica en la percepción del lenguaje que muestran la organización cortical del procesamiento fonológico. Esta hace intervenir al menos tres dominios corticales: reconocimiento del lenguaje, producción del mismo y la memoria verbal de corto plazo. Bueno, modelo de Wirtz y Wechsler.
Asumiendo las bases de este modelo sobre los trastornos afásicos que estableció Wernicke sobre los trastornos y la incapacidad de comprender el lenguaje hablado. A principios del siglo XX, este investigador utilizó una perspectiva de conexionista, según la cual los déficits pueden entenderse como interrupciones en una red interconectada de componentes, cada uno implicado en un aspecto particular del análisis o producción del lenguaje. El modelo de Warshik y Wittich resumen todos los elementos estructurales reconocidos hasta hoy como básicos en la integración del lenguaje humano y su aplicación funcional, considerando los circuitos activos durante determinadas funciones y variaciones del lenguaje. En 1972, Wittich desarrolló en esta teoría con mayor detalle para denotar que los síntomas del deterioro del lenguaje derivados de la lesión cerebral pueden deberse a la pérdida de conexiones entre diferentes regiones cerebrales conectadas mediante una red y la activación de diferentes zonas con la corteza auditiva que transmite la área de Wernicke. Muchísimas gracias por su atención.